de Reyes 19, del 1 al 18. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a todos ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo: Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, a quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el poder transformador que tiene la palabra. Gracias que tu palabra está viva, tu palabra es verdad. El día de hoy abrimos nuestra vida y nuestro corazón. Quiero rogarte, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que el día de hoy toques la profundidad del corazón de mis hermanas y mis hermanos en esta casa. Nos hemos reunido en tu nombre, no para escuchar a una persona o a un predicador. Nos hemos reunido alrededor de tu presencia ahí. Y el día de hoy sometemos nuestra vida a la autoridad de la Escritura y pedimos, Señor, que produzcas en nuestros corazones vida, esperanza, libertad, paz, gozo, plenitud y todo lo que tu Espíritu Santo produce cuando nos encuentra en tu palabra. Y te pedimos el día de hoy, Señor, que produzcas estas cosas en nuestras vidas. Y de antemano te adoro y te doy gracias por lo que vas a hacer. De anticipado te decimos gracias por lo que vas a hacer y lo que estás haciendo. Te amamos y a tu presencia nos encomendamos el día de hoy. Todos decimos amén. Y una de las cosas más hermosas acerca de este libro precioso al que sometemos nuestra vida, a su autoridad, a su voz, porque es la palabra inspirada de Dios, y algo que cautiva mi vida acerca de este libro no solamente es su lado divino, sino es su lado humano.
este componente de la escritura, de que no solo es verdad y no solamente es la palabra de Dios, sino que es brutalmente honesta. Es inspirada por Dios, escrita por una gran diversidad de autores, pescadores, y una gran diversidad de personas, reyes, diferentes personas a lo largo del tiempo. Dios usó e inspiró y trajo la revelación divina para poder redactar y escribir las hojas de este libro. Sin embargo, este libro no cayó del cielo, es decir, no, un día Dios no dijo: hijo mío, he aquí la nueva versión internacional para que la disfrutes y la leas. He aquí la Reina Valera 60 para los más nostálgicos, o cualquiera que sea la versión de tu elección. Yo diría, algunas veces me pregunto cuál es la versión de la Biblia que hay que leer. La verdad es que la que leas, esa es la versión, es decir, aquella que cautive tu vida y tu corazón, y más de una yo te recomendaría. Y la belleza de la escritura es que realmente no esconde las fallas y los errores y las debilidades de sus personajes. Es decir, Dios nunca esconde la realidad de la humanidad de los personajes que vemos relatados en este libro. Es decir, vemos sus fallas, vemos sus errores, vemos sus debilidades y podemos aprender de ellos, que es mucho del corazón de esta temporada en la que nos hemos encontrado viendo la vida de algunos de estos reyes, algunos de estos profetas, algunos de estos personajes que vemos en la escritura. Y la verdad es que si no viésemos ese lado de debilidad, casi podríamos sentirnos tentados a adorarlos. Es decir, si la escritura se hubiese quedado en el Monte Carmelo y en el fuego del cielo, probablemente consideraríamos a Elías un superhombre. Pero como no fue así, y Dios nos llevó al desierto con Elías, y Dios nos llevó a la cueva junto a Elías, y nos permite ver su quebranto y nos permite ver su vulnerabilidad, entonces podemos relacionarnos con la humanidad de estos personajes. Y ese es el caso de Elías, de esta primera parte, la cual de veras el pastor David, qué buen mensaje, David, la manera de conectar con la gracia de Dios y el evangelio, y me encantó, y Dios me bendijo con esto, y quisiera mencionar algunas cosas para llegar hacia el suave susurro de Dios. Y es interesante cómo en la escritura vemos a Elías, después de haber aniquilado a los profetas de Baal, corriendo para salvar su vida. La Reina Valera dice: viendo pues el peligro. Viendo pues el peligro. Ahora, ¿dónde vio Elías el peligro? En su mente, en sus pensamientos. Es decir, no había un ejército que venía dirigiéndose hacia él. No había una persona que realmente estuviese a punto de matarlo. Realmente era el mensaje de una mujer, de Jezabel, todo lo que produjo que Elías viera el peligro. Es decir, en su mente, lo que escuchó produjo un cuadro en su corazón de algo que no estaba pasando, pero le produjo temor suficiente para salir huyendo al desierto. Es interesante cómo tenemos que ser tan conscientes que hay una batalla continua siendo librada en nuestra mente, que es nuestra mente, el lugar de nuestros pensamientos, es el lugar donde libramos la mayor parte de nuestras batallas. Es interesante que el 80% de nuestras preocupaciones realmente nunca llegan a convertirse en realidades. Hay una batalla que se está peleando en nuestra mente. Por eso Efesios 4:23 nos insiste: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, porque necesitamos la actividad diaria del Espíritu Santo. Y ahora vamos a perseguir un poco más esta idea más adelante en lo que está viviendo Elías. Pero es tan necesario venir a recibir del Espíritu Santo este ministerio de renovación de nuestra mente y de nuestros pensamientos, para que nuestras acciones no sean afectadas por nuestros temores, sino por lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos juntos? Y en su mente, Elías, y permíteme plantear un poco lo que creo que está sucediendo aquí y lo que está sucediendo con la frustración, la depresión y el desánimo en el que Elías se encuentra. Elías en su mente tiene claro el plan. Tiene claro el plan de lo que Dios va a hacer. En su mente tiene claro cómo Dios va a hacer las cosas. Es decir, después del gran espectáculo del Monte Carmelo, hay dos opciones en la mente de Elías.
o Jezabel y Acab son derrocados por un pueblo que se vuelca completamente de regreso su corazón al Dios viviente, o Jezabel y Acab doblan sus rodillas y se arrepienten de su pecado y regresan a Dios de todo su corazón. Es decir, que regresa Elías, dice la escritura en el último verso del capítulo 18, que regresa más rápido que un caballo de regreso a Jezreel. Está ahí, está a la expectativa de lo que va a suceder, y Acab lo que hace es que le relata a Jezabel lo que acaba de suceder y le envían una amenaza que Elías no veía venir. Es decir, para Elías en su mente estaba muy claro: Dios va a hacer esto, va a traer fuego del cielo, los corazones van a regresar a Dios, va a haber arrepentimiento y toda la nación va a experimentar un avivamiento de Dios a través de la mano poderosa de Dios, que envió fuego del cielo y usó poderosamente y visiblemente a su profeta. Y Elías está esperando el resultado, está anticipando que esto va a pasar. Y está emocionado, casi lo vemos en la escritura, y lo decíamos cuando hablábamos del fuego del cielo sobre el holocausto en el monte Carmelo, donde Dios muestra su mano poderosa. O sea, Elías va corriendo, corre más rápido que los caballos de Acab. Está listo para ver a Dios responder después de la obediencia de Elías. Elías tiene claro lo que Dios tiene que hacer. Está solo esperando que Dios cumpla su parte del plan. Pero resulta que nada de esto sucede. Elías está esperando y de pronto lo único que recibe es una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte. Y de pronto todas estas expectativas acerca de cómo Dios debería de hacer las cosas y cómo él pensaba que debían ser las cosas, resulta que los caminos de la vida no son como él pensaba, no son como él creía, no son como imaginaba. Y tenía todas estas expectativas. Los cumbieros luego sacan o sea, luego los cumbieros salieron aquí a luz, Judith y Iván se casaron al civil el viernes. Felicidades, Iván. No sé por qué la cumbia me llevó de inmediatamente a una boda, pero felicidades. Los amamos, Iván y Judith. Felicidades en su boda civil. Y aquí tenemos a Elías con todas, acá de regreso, acá tenemos a Elías experimentando una gran frustración por todas estas expectativas incumplidas, todas estas cosas que él creía que Dios iba a hacer y de pronto no hizo. Y la gran pregunta aquí es, considerando que somos tan humanos como Elías, es ¿cómo reacciono yo cuando la vida no resulta como la planeé? ¿Cómo resulta mi corazón y sus reacciones cuando creo que Dios tiene que hacer cierta cosa y cuando creo que Dios debe de obrar de cierta manera en cierta situación de mi vida y Dios escoge hacer otra cosa completamente distinta? ¿Qué sucede en mi corazón cuando Dios no hace lo que yo esperaba? Y aquí vemos cómo Elías verdaderamente está experimentando una profunda depresión. Como David lo mencionaba, está desanimado, está deprimido, tenía una expectativa de lo que debía hacer y no fue. Vemos incluso cómo Elías va a otra ciudad y deja ahí a su siervo. Es decir, va y deja a su siervo, despide a su staff ministerial, por así decirlo, y está renunciando a su ministerio. Es decir, aquí está mi siervo, ya no lo necesito, esto se acabó, mi caminar con Dios y la historia de Dios usando mi vida se terminó. Es claro que las cosas no son como yo imaginaba. Y Elías huye al desierto sin entender a Dios, sin entender lo que Dios está haciendo. Y es interesante la manera amorosa en la que Dios nos persigue. Es decir, cuando Elías cree que está huyendo de Dios, realmente va a encontrarse con Dios. Es esta imagen que tengo cuando estoy jugando con mis hijos en una mesa redonda, en un comedor redondo alguna vez. De pronto que quieren que los persigas y tú vas corriendo y ellos se arrancan así rápido y tú te vas por el otro lado y los estás esperando. ¿Alguna vez has jugado así con tus hijos? Y el susto que se sacan, no están esperando que tú los estás realmente esperando en el lugar de donde ellos están huyendo de ti. Y es precisamente lo que está pasando con Elías. Él está huyendo de Dios, pero realmente Dios lo está esperando justo en el lugar donde él está escapando de Dios.
Y vemos en el verso 4 cómo dice: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Ahora, es interesante que Elías realmente se consideraba mejor que sus antepasados. ¿No es así? Es decir, el hecho de que él diga no soy mejor que mis antepasados es que esta circunstancia de la vida realmente le está revelando lo humano y lo limitado que es. Y es muy posible entonces que Elías todo el tiempo realmente pensó que él realmente sí era mucho mejor que cualquier otra persona que existía sobre la faz de la tierra o existió antes que él. Es interesante. La manera en la que Dios lo estaba usando quizá le hizo pensar de esa forma. El llamado que Dios le había dado, los dones que tenía, la fe que tenía. Se veía a sí mismo como el único fiel a Dios. En sus respuestas más adelante, cuando está en la cueva, precisamente vemos cómo dice: yo soy el hombre temeroso de ti, Señor. Vemos realmente que él se ve como el único fiel a Dios. Recordamos que Abdías había guardado 100 profetas de Dios en cuevas, ¿se acuerdan? Y vamos a ver más adelante qué sucede, pero a Elías de pronto lo golpea la realidad en la cara. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Te das un golpe de realidad y se siente totalmente deprimido, desanimado, a punto de pedirle a Dios que lo mate. Ahora, es lo suficientemente temeroso de Dios para no tomar él su vida, sino pedirle a Dios que lo mate a él. Y vemos este hermoso momento, esta hermosa imagen de Elías durmiendo bajo la sombra de un árbol, camino de un día en el desierto, totalmente deprimido, pidiéndole a Dios que quite su vida. Y en ese momento en el que está dormido, deprimido, dice la escritura que el ángel del Señor va y lo toca. Y David predicaba acerca de esta hermosa imagen, esta tierna manera de Dios de encontrarnos con su gracia. Y esta hermosa manera en la que el ángel del Señor lo toca y lo despierta con pan recién horneado. Ahora, la comida es mi lenguaje del amor. Y que alguien me despierte con pan recién horneado realmente me hace sentir amado. ¿Alguien dice amén a eso? Oigan, voy a decir cosas más relacionadas con comida más seguido. El ángel de Dios lo toca y lo despierta con un hornito así de piedra, panecito recién horneado. Elías como que olfatea y descubre dónde está el pan y le entra el pan. Hola. Y está ahí y lo despierta con un pan que acaba de hornear y con algo de beber. Es decir, le tiene algo de beber. Y Elías se come el pan y dice la escritura que se vuelve a dormir. Se vuelve a dormir. Y en este punto, esta manera amorosa de Dios de aproximarse a Elías y a la depresión de Elías y al proceso en el que se encuentra Elías, porque en este momento de su vida Elías no necesita otro sermón, necesita cercanía. Y es interesante cómo Dios usa más tu cercanía que un sermón para levantar el corazón de alguien deprimido. Muchas veces como creyentes tendemos o tenemos esta tentación a arreglar todo con una pequeña predicación, ¿cierto? Yo tengo esa tendencia. Y sé que cuando estamos conversando de pronto, ¿a poco no te salen los versículos? Y no te sale la palabra que la persona necesita oír. Y la verdad, la realidad, a los ojos de la manera y del trato amoroso que Dios está teniendo con Elías, muchas veces lo que necesitan las personas es un abrazo, es que los toques, es tu cercanía, es que probablemente te quedes junto a ellos en su dolor, en silencio, y sepan que los estás amando. Quizá que les hornees un buen panecito, quizá que les des un abrazo, quizá que sientan tu amor, tu proximidad. Y esa es la belleza de la familia de Dios, ¿sabes? Que no tienes que vivir aislado, que no tienes que vivir solo, que cuando Elías está en su momento de mayor frustración, antes de Dios confrontarlo, antes de Dios hablar con él, antes de Dios hacerle alguna pregunta, le da de comer y lo pone a dormir. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es comer y dormir. ¿Sabías esto? Es decir, hay momentos en que lo más espiritual es eso, porque corremos tan rápido por la vida que dejamos de pronto de tener un ritmo saludable en la vida. Es decir, Elías
tenía su agenda. Y me encanta esta frase de John Mark Comer que dice: si el diablo no puede hacerte pecar, te mantendrá ocupado. Tanto el pecado como la actividad excesiva tienen exactamente el mismo efecto. Cortan tu conexión con Dios, con otras personas e incluso con tu propia alma. Carl Jung decía: la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. Y es interesante cómo vivimos ocupados y vivimos corriendo siempre, demasiado a prisa, y podemos hacer muchas cosas para Dios sin disfrutar realmente a Dios. Yo me he encontrado en mi vida personal muchas veces caminando, haciendo cosas para Dios, sin estar viviendo en un lugar de deleite en mi relación con Jesús. ¿Alguna vez te ha pasado a ti? Llegas con tu lista de oración, con tu agenda espiritual, con tu lista de actividades por decirle a Dios y por pedirle a Dios exactamente la manera en la que tú sabes que Dios debe de moverse. Y muchas veces nuestras oraciones son oraciones que más bien son explicaciones para que Dios sepa exactamente lo que Él tiene que hacer, para que los planes funcionen de acuerdo a tu agenda. ¿Alguien más ha experimentado esto en su vida? Y podemos hacer muchas cosas para Dios sin realmente disfrutar a Dios. Y déjame decirte algo: Dios quiere ser disfrutado en relación, no tratado como tu profesión. Salmos 34, 18, este salmo tan precioso que dice que el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. Wow. Y dice la escritura que el verso 7: después el ángel del Señor regresó después de la segunda siesta de Elías y le dijo: levántate, come un poco más, porque el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Dice la escritura que se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y ahí llegó a una cueva, llegó a una peña, una roca, diferentes versiones dicen distinto, donde pasó la noche. Y en ese punto de su vida, Elías tenía su fe confundida y necesitaba encontrarse con Dios. Ahora, lo interesante es que Dios le dice: el viaje que tienes por delante. Me encanta que Dios incluye esa frase que le hace recordar a Elías que Dios no ha terminado con él, que en medio de su depresión y de su frustración Dios tiene planes, Dios tiene un futuro. Dios está haciendo un proceso en su alma para llevarlo a la siguiente mejor temporada de su vida. Y que cuando Elías dijo: quítame la vida, Dios dice: no, hay más para ti. Hay más para ti. Tú no estás terminado. Apenas va a iniciar tu legado, Elías. Y Dios lo manda en este viaje de 40 días y 40 noches. ¿No es interesante este número 40 en la escritura? Este lugar de apartar tu alma y alejar tu corazón del ruido, de la distracción. 40 días, 40 noches caminando en silencio y en soledad en el desierto, buscando escuchar nuevamente la voz de su Señor, volviendo a esperar en Dios para poder volver a oír la voz del Señor, rompiendo el silencio que ya él ha experimentado antes. ¿Recuerdan cuando estaba en el exilio y la voz del Señor vino sobre Elías? Y Elías necesitaba oír de Dios. Lo interesante es que el desierto no es este lugar, y lo decíamos hace algunas semanas, no es el lugar de tu mayor debilidad. Puede convertirse en el lugar de tu mayor profundidad con Dios. Que realmente el desierto es este lugar donde pones en silencio las demás voces, pones en silencio el ruido de la vida para encontrarte con Dios, para encontrarte con Jesús. Y en ese momento, aunque nada hace sentido, en medio de la noche oscura de tu alma, Dios tiene una palabra de sanidad para ti, una palabra de consuelo para ti. Y la presencia de Dios te está diciendo: si tan solo vienes a volver a escucharme,
Yo puedo traer la sanidad que tu depresión, que tu desánimo, que tu tristeza estás experimentando. Yo tengo la sanidad que tu alma necesita y se dirige hacia el monte de Dios. Ahora, en vez de ser movido por su miedo y por su desánimo, como esta primera ocasión en la que huyó de Jezabel, ahora está siendo movido por su sed de Dios. Y se dirige hacia el monte Horeb, que algunas versiones de la escritura dicen el monte Horeb, que es precisamente, en la Nueva Traducción Viviente sí dice el monte Sinaí, que es precisamente la montaña de Dios. David nos animaba a regresar al lugar del pacto. Y precisamente Elías va hacia este encuentro. La misma montaña, es interesante esto, escucha esto, porque esta misma montaña Sinaí es la misma montaña y el mismo lugar donde Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Es el mismo lugar donde Moisés le dijo: Señor, quiero verte tal como eres, necesito conocerte, mi corazón anhela verte. En Éxodo 33, ¿recuerdan? Moisés está delante de Dios y le dice: Señor, si tú no vas con nosotros, si tú no peleas con Israel, nosotros no queremos hacer nada si tú no vas con nosotros. Y Moisés, en este momento de misericordia de Dios, dice: iré contigo, estaré contigo, mi presencia irá delante de ti. Y Moisés dijo: y de paso, ¿podrías dejarme verte? De paso, ¿podrías mostrarme tu gloria? En Éxodo 33 vemos cómo Dios toma a Moisés y le dice: haré pasar, verso 19, Éxodo 33, verso 19 dice: haré pasar todo muy bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. El verso 20 le dice: pero no podrás ver mi rostro, porque no me podrá ver un hombre y vivir. Y el verso 21 dice: y dijo Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Escucha esto. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y este bello momento en el que Dios ubica a Moisés en esta peña, en esta roca, en el mismo monte en el que Elías está. Y algunos comentaristas dicen, escucha esto, espero que esto vuele tu cabeza igual que me sucedió a mí. Los comentaristas dicen que el lugar al que llegó Elías es exactamente el mismo lugar donde Dios le mostró su gloria a Moisés. En Éxodo 34, verso 6, leemos acerca del carácter de Dios y acerca de la revelación que Moisés recibió. Dice: el Dios de compasión, el Señor pasó delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, lento para enojarme y lleno de amor inagotable y fidelidad. Y Elías estaba en el mismo lugar, escondido en la misma roca donde Dios colocó a Moisés para pasar frente a él y mostrarle su gloria. Y llega a esta cueva, llega a esta roca donde Elías se refugia para pasar la noche en la montaña de Dios. Y después llega el Señor y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, lo interesante es que cuando Dios te hace una pregunta, realmente no es porque a Dios le falte información, sino porque tú necesitas oír tu propia respuesta. ¿Te has fijado en esto? Dios lo escucha y Elías responde: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan. ¿Quién lo busca? Nadie. Para matarme a mí también. He servido con gran celo al Señor. Déjame parafrasear lo que Elías está tratando de expresar en su frustración. Señor, yo te he servido con gran celo, yo he hecho mi parte, hice todo bien. ¿Qué pasó con tu parte? Porque Elías había metido a Dios en una caja. Dios, yo sé cómo tenías que haber hecho las cosas y no lo hiciste. ¿Alguna vez te has encontrado pensando de una manera similar a Elías? Porque cuando estamos frustrados solo podemos hablar desde nuestra frustración.
Soy el único fiel. Soy el único que realmente está caminando contigo, Dios, y me tratas así. Estoy solo. Nadie más aquí sigue la verdad. Y de pronto dejamos de ver todo lo que Dios está haciendo y dejamos de celebrar la obra de Dios en la vida de tantas otras personas a nuestro alrededor. Porque la religiosidad, que precisamente este sentimiento de superioridad de Elías era básicamente religiosidad. Es decir, la religiosidad te hace menospreciar a los demás, dándote un falso sentido de superioridad. Y donde la religiosidad ve imperfección, la gracia ve progreso. La religiosidad te aísla. Y déjame decirlo, el aislamiento es el peligro más grande de un creyente, familia. El aislamiento, por eso, en nuestra sociedad, los delitos se pagan con cárcel. Porque cárcel es precisamente lo que produce ese aislamiento. Porque el ser humano, al estar aislado, realmente lo que está haciendo es meterse en una prisión. Soy el único, estoy solo, no hay nadie más. Y Dios le dice en su amorosa respuesta: no, Elías, tengo 7,000 personas más que nunca han doblado sus rodillas ante Baal. Si tan solo levantas tu vista y ves lo que estoy haciendo. Que Dios estaba transformando la religiosidad de Elías con su gracia. Y le dice: sal, Elías, y ponte delante de mí. Necesitas venir a mi presencia. Necesitas regresar, necesitas escuchar mi voz, necesitas oír mis palabras que te dan vida a tu alma. Porque hasta este punto, Elías, me has visto en lo espectacular, me has visto en lo sobrenatural, has visto mis milagros, has visto fuego del cielo, me has visto en lo espectacular. Ahora vas a encontrarme en la intimidad. Le digo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña y la ráfaga fue tremenda. Y vemos como un viento recio pasa. Luego un terremoto sacude la montaña. Pero Dios, el Señor, no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor tampoco estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Dios ya le había dicho que hiciera eso. Y entonces una voz le dijo por segunda vez: hey, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, lo interesante es que hasta este punto Dios se ha presentado ya en la historia como el ángel del Señor, ahora como una ráfaga de viento, ahora como un terremoto, después en un incendio y por último en un suave susurro. Ahora, mucha atención con esto, porque no dice Dios nunca es un viento recio, no dice Dios nunca es un fuego consumidor, no dice Dios nunca es un terremoto. Dice que Dios estaba en el suave susurro. Pero eso no quiere decir que Dios no es el Dios del viento, del terremoto y del fuego, tanto como es el Dios del suave susurro. ¿Estamos juntos? Es decir, en la Escritura muchas veces vemos a Dios siendo fuego consumidor. En la Escritura vemos en Pentecostés cómo Dios es una ráfaga de viento que azota la casa, ¿no es cierto? Vemos a Dios presentándosele a Moisés en una zarza ardiente. ¿Qué era? Fuego. Vemos en Génesis 15 cómo Dios se le presenta a Abraham como una antorcha ardiente. ¿Qué es esto? Fuego. Cuando Dios desciende del monte Sinaí a encontrarse con Israel, ¿cómo viene Dios? Como un terremoto. Dios se le presenta a Elías, escucha esto, de múltiples maneras, porque está enseñándole a su profeta y a nosotros una lección. Hey, Elías, no me puedes contener, no me puedes limitar. Tus planes no son mis planes,
Tus caminos no son mis caminos. Como tú piensas que deben de hacerse las cosas, no siempre es la manera en la que yo hago las cosas. Cuando esperas que venga como fuego, de pronto me encuentras en el susurro suave de mi voz. Donde Dios se presentó como fuego a Moisés, ahí mismo Elías recibió un suave susurro. Porque Dios no hace, escucha esto, familia, Dios no hace las cosas como quiero o como espero, sino como las necesito. Cuando Lázaro muere, recuerdan este momento, Lázaro muere y Jesús llega, y para una misma pregunta Jesús se le presenta a Marta con una enseñanza: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero a María la misma pregunta, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Para la misma pregunta, Dios se le presenta a María con lágrimas. Porque esa es la belleza de la comunión del cuerpo de Jesús, que tenemos una imagen más completa de Dios al relacionarnos con otros creyentes de la familia de Dios y ver la manera en la que Dios obra con uno y Dios obra con otro y Dios obra con otro. Porque si te aíslas, vas a meter a Dios en la caja de tu experiencia personal. Y en la comunidad de Dios conocemos la multiforme gracia de Dios. Dios es un padre que trata a sus hijas e hijos de manera única y personal. ¿Y sabes cuál es la razón por la que no sabemos lo que decía el suave susurro que Elías escuchó? Porque esas palabras eran solamente entre Elías y Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios lo escucha de nuevo, misma respuesta. Y finalmente Dios confronta a Elías con amor. Oye, Elías, ¿sabes qué? Tu desánimo y tu frustración realmente son culpa tuya. Yo sí tengo un plan, simplemente no es igual al tuyo. Dios le dijo: no, hay un plan. Regresa por este camino que viniste y ve y encuentra a Hazael, un rey asirio. ¿Qué, Dios? ¿Y qué con Acab? ¿Y qué con Jezabel? No, regresa y unge a Hazael, este rey sirio, un rey pagano, porque voy a hacer cosas extraordinarias a través de este hombre. Dice: pero Dios, ¿cómo? Este no era el plan, así no eran las cosas, este no era el orden de las cosas. Dios dice: no. Y ve a ungir a Jehú como rey de Israel, y ve a ungir a tu sucesor Eliseo. Porque esa es la belleza de la gracia de Dios, familia, que Dios está haciendo cosas extraordinarias en el mundo hoy a través de personas que no son como yo. Dios se mueve en su multiforme gracia para alcanzar esta ciudad con iglesias que no se ven como esta tampoco. Dios es Dios y en su multiforme gracia la expresión de su cuerpo es tan hermosa y tan misteriosa. Pero muchas veces nos aislamos y creemos que somos los dueños absolutos de la revelación y la verdad. Y Dios dice: no, yo soy mucho más grande, soy mucho más amplio. Nadie puede limitar la manera en la que mi mano se mueve. Yo soy Dios y no hay nada que me pueda contener. Tu pequeña caja de experiencia personal no puede limitar la manera en la que yo puedo encontrarme contigo. Hey, Elías, tu vida no se ha terminado. Apenas va a empezar tu legado. Apenas vas a ver y descubrir lo que yo voy a hacer a través de tus hijos y tus hijas espirituales. Y para algunos padres y madres de esta casa, quiero decirte esto: tu historia no se ha terminado. Dios todavía tiene mucho para ti. Elías, después de esta historia, manda fuego del cielo sobre un montón de soldados de Jezabel más adelante. Y sigue caminando junto a Eliseo una buena temporada. Y Dios le enseña a Elías que lo espectacular no es siempre la forma en la que él hace las cosas. Hey, Elías, ¿creíste que el drama del Monte Carmelo
el fuego del cielo transformaría el corazón de Israel, y no fue así. Eso no pudo penetrar sus corazones, de la misma manera que el viento, el terremoto y el fuego no pudieron tocarte a ti. Ahora estás listo para ver a Jesús en esta historia. Tú sí, ven. ¿Alguien más? Lo único que puede tocar la profundidad del corazón humano es oír el suave susurro de Dios. Ese momento en el que escuchas su voz romper el silencio, contemplar a Jesús en la quietud de tu alma. Por eso el salmista dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Lo único que puede cambiar el corazón humano es un encuentro con la gracia de Dios. Y es precisamente lo que Elías estaba experimentando. Ahora en la Biblia vemos al fuego, al viento y al terremoto también como símbolos del juicio de Dios. Y la gran pregunta aquí es: ¿cómo pudo el Dios del viento, el terremoto y el fuego de pronto presentársele a Elías en un susurro suave que hizo que el profeta cayera y cubriera su rostro? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Y la razón la conocemos siglos después en el Nuevo Testamento. Lucas 9, de pronto Jesús hace una convivencia muy especial. Lucas 9, en un monte diferente, el monte de la transfiguración. De pronto aquel que dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el profeta que escuchó el suave susurro de Dios, estaban en el monte viendo por fin cara a cara a la roca de su salvación, que los mantuvo a salvo y los mantuvo cubiertos cuando estaban en el monte Sinaí. Lucas 9:28. Mientras oraba Jesús, la apariencia de su rostro se transformó, su ropa se volvió blanca y resplandeciente, y de repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Y este encuentro, este momento, déjame decírtelo, yo pensaba siempre, esto fue para bendecir a los apóstoles que estaban ahí, pero la verdad es que Pedro no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, vamos haciendo unas casas aquí para todos. Pero este encuentro Jesús lo planeó para Elías y para Moisés, porque en este nuevo y mejor pacto, Moisés y Elías vieron al fin a la roca que habían estado escondidos. Esta roca que les cubrió para que ellos pudiesen relacionarse con Dios. Vieron cara a cara a la roca de su salvación. Porque, familia, esa roca que cubrió a Elías para evitar que el fuego lo tocara, para evitar que el viento lo tocara, para evitar que el terremoto tocara la vida de Elías, es la imagen perfecta de lo que Cristo Jesús ha hecho por ti. El juicio de Dios fue sobre Cristo. Al morir en la cruz hubo un gran terremoto y Él tomó el fuego de la ira de Dios sobre de Él. Él fue partido para que nosotros fuésemos hechos nuevos. Proverbios 11:29 dice: el que turba su casa heredará el viento. Jesús heredó el viento para que Elías pudiera tener el suave susurro de Dios. Jesús experimentó el fuego de la ira de Dios y heredó el viento del juicio de Dios para que tú y yo pudiésemos experimentar el suave susurro de Dios. Porque cuando Juan el Bautista, el nuevo Elías, recuerdan esta imagen, Juan el Bautista es esta imagen de Elías en el Nuevo Testamento. Juan estaba esperando el fuego del cielo y está en la cárcel esperando ser ejecutado el Bautista. ¿Se acuerdan? Y en Mateo 11:3 dice: ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Si tú eres el Mesías, ¿dónde está el fuego? Por eso le manda a preguntarles: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos de seguir buscando otro?
Pero si Él trajera el fuego, si Jesús trajera el fuego, no solo Herodes ardería, tú también arderías, Juan. Que la roca, Jesús, vino a tomar y pagar por lo que no podíamos pagar nosotros. Jesús vino a cubrirnos para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Jesús vino a cubrir tu vida, a redimir tu vida. El precio de tu paz fue sobre de Él. Solo la obra de Cristo nos da acceso a una nueva relación personal con el Padre, y puedes venir a la roca de los siglos, a tu roca de la salvación, y encontrarte ahí con tu Padre. Ahí escuchar el suave susurro de Dios en tu corazón. Gracias a la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar?